Fuente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como siempre para mí es un honor estar aquí en el programa compartiendo con el doctor Abel Cruz muchas opiniones y de gente tan destacada como el día de hoy nos acompaña un exponente y estamos de manteles largos y blancos, digamos, al recibir aquí a don Miquel Arriola. Bienvenido aquí al Muchas programa. Gracias, Como siempre, un honor, doctor, compartir la mesa con usted. Gracias. Y bueno, pues yo sí quisiera comentarles aquí a todo el auditorio que el día de hoy queremos platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con esto de los cannabis, Exacto. con la parte de la legalización de los cannabis, qué son los cannabis, por qué tanto miedo a los cannabis, se podrán legalizar sí o no, qué pasa, ¿no? Yo como tal. Yo quisiera que pues ustedes que son los peritos en la materia nos puedan ir dando aquí de qué platicar, porque de verdad hay mucho que hablar, la gente está con mucho desconocimiento acerca de si ya se pueden o no usar los cannabis. No sé si quieran tomar el uso de la voz. Pues muchas gracias, doctor. Bueno, somos peritos en la materia, ciertamente solo en la parte teórica. Exacto, ¿no? es lo que vamos no en la parte práctica. No, sí, la otra, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo de manera accidental, pues entré al tema, porque si ustedes recuerdan, en el año 2014 se presentaron acciones judiciales por la vía del amparo para efectos de cuestionar la prohibición de la planta cannabis contenida en la Ley General de Salud. Claro. ¿no? Entonces, 4 particulares fueron exitosos en obtener amparos de la Corte a partir de una interpretación que hizo el actual ministro Saldívar en términos de que no se justificaba la prohibición del cannabis dentro del marco constitucional y que eso atentaba con el desarrollo libre de la personalidad. Ese fue el argumento. Y a partir de ese argumento, lo que le ordena la Corte a la COFEPRIS cuando yo era comisionado fue emitir esos permisos. Esa fue la primera regulación que tuvo nuestro país en su historia moderna en materia de cannabis. Si ustedes recuerdan, antes de esos amparos, la política pública siempre fue prohibicionista. ¿por qué? Porque desde la creación de la Ley General de Salud, doctor, se clasificaban ciertas sustancias como estupefacientes y se prohibían expresamente. Y se prohibían porque estaban ligadas a daños a la salud directos y además tenía un espejo en el Código Penal. Y el Código Penal penaba precisamente su producción, su transporte, el comercio, la venta, etcétera, acompañado siempre de una vigilancia muy cercana de la Oficina contra las Drogas de Naciones Unidas, la famosa JIFE, que siempre estuvo muy cerca de todos los países, una instancia siempre muy controlada o muy asociada a la Casa Blanca, promoviendo la política prohibicionista. ¿Qué pasó después de estos amparos? Es muy relevante. Lo que pide el jefe del Ejecutivo en el 2015 fue que el gobierno pulsara a través de foros a los diversos sectores respecto del cannabis. Y ahí es donde se bifurca la discusión. Una muy relevante, me parece que muy importante, que hay que seguir apoyando, es el cannabis tiene varias sustancias y varias ramas propiamente. Una de ellas es el cáñamo, que se le conoce ya en los mercados como el CBD. Y luego, propiamente el cannabis con una sustancia que se llama tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva. Entonces, de las dos cosas se derivaron 2 conclusiones de esos foros. Que la gente estaba abierta a darle la oportunidad a la ciencia de desarrollar la planta de cáñamo, porque tiene diversas propiedades que podrían tener usos medicinales, usos terapéuticos, usos
farmacéuticos. Entonces, la gente, por mayoría abrumadora, el 90% de la población dijo, hay que abrir el cannabis medicinal. Y por el otro lado, la conclusión de que México sigue siendo un país donde el consumo lúdico no está bien visto por la mayoría. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Envió la primera iniciativa en materia de apertura de cannabis, y en el 2017 se reforma la Ley General de Salud para permitir dos cosas: el uso terapéutico y científico del cannabis, cáñamo básicamente con un 1% de THC, y dejó como tal cerrado el consumo lúdico. Aquí yo veo varias cosas. Uno, nuestro país es un país consumidor de cannabis desde su creación. Incluso hemos platicado aquí, por ejemplo, que hubo un tiempo, fueron 6 meses más o menos en la época de Lázaro Cárdenas, se permitió 6 meses la utilización a la Secretaría de Salud, 6 meses la utilización del consumo de la cannabis en la parte medicinal, y después la quitaron. Okay. Y yo aquí veo, y me voy a ir muy feo, ni modo. Sí. Las cosas como son. Como que hay una parte hipócrita en el manejo de este tipo de elementos. Lo que decía hace un momentito, como que estamos supeditados en mucho a lo que digan del otro lado. Sí. En el otro lado nos presionan para que aquí no se maneje de manera libre. Y allá la manejan de manera libre. Sí. Pero la manejan separada. O sea, claro. El 80% de los estados dice que sí. Sí. El federal dice que no. Que no. Pero mientras tanto ellos hacen negocio. Sí. Pero además hay otra cosa peor, que es donde yo veo el problema. Yo siento que la utilización del cannabis y de todo no debe de basarse solamente en la prohibición, sino en el conocimiento de la prohibición, en la educación de la gente. Sí, claro. Y todos ellos le están invirtiendo ahorita cantidades industriales de dinero al estudio y a la investigación sobre cannabis. Sí. Por ejemplo, en Israel. Sí. Israel tiene unos centros más... quizá ahí se inició, hay un israelita que es el precursor de todo los estudios de tipo canábico, y tiene unos laboratorios maravillosos. Han encontrado más de 200 tipos hasta ahorita. Sí. Más de 200 tipos de sustancias y de cannabinoides. Exacto. Nosotros somos un cannabinoide andando. Así es. Somos una planta, digamos. Sí, somos Sí, una sí. planta andando que solamente requiere de algunos estímulos específicos para que desarrolle el potencial. Correcto. Y todo lo que tenemos por dentro, el estímulo externo simplemente es un regulador y un estimulante. Alguien decía que es una especie que moldea el efecto cannabinoide. ¿Por qué en México no le apostamos a la investigación? Si es un elemento que en un momento dado se puede utilizar. Sí. Por ejemplo, el caso del cáñamo. Si nosotros queremos comprar ahorita sustancias derivadas del cáñamo ingeribles, del cáñamo, Sí. la encontramos. Sí. Si vamos a tiendas tipo Costco y eso, Sí. hay granos. Famosos superfoods. Exactamente. Consumibles que se supone que no los deberíamos de consumir. Pero ahí están, y sí se consumen. Y se importan. Exactamente. En la parte, por ejemplo, industrial, Sí. es un negocio inmenso que se manejó de manera perversa hace muchos años precisamente para darle cabida a a otras cosas. Otros intereses, digamos. Exactamente. Y sin embargo, la parte del cáñamo se utiliza en la parte industrial de manera maravillosa, con una ventaja muy grande, que ecológicamente es maravilloso. Sí. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más Yo de creo esto. que vamos a una pausa comercial. Correcto, y seguimos Ya platicando se porque puso hay bueno. mucho que platicar. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Puente de Opinión. Ya se puso
caluroso este tema, Es digamos. que el lugar es pequeño. Bueno, seguimos platicando. A ver, Sí. yo no conozco mucho acerca del tema propiamente, pero yo lo que veo es, o de lo que he leído, es que están los cannabis y está el hemp, que le llaman, que es el cáñamo, Sí. ¿no? Como tal. Y dicen que para que te dé algo o sea, que el cannabis es mucho más poderoso en ciertas cosas que el hemp como tal. Me dicen que incluso, para que uno se sienta volado, por así decirlo, necesitarías fumarte un estadio azteca de hemp para que logre lo mismo que el cannabis. Que porque les falta alguna sustancia, no sé, yo lo entiendo como si fueran unas plantas primas hermanas. No, son hermanas, Son hermanas. Hermanos. pero de diferentes cepas, de diferente papa. Ok. Por Y decirlo de alguna diferente manera. sexo, digamos. Exactamente. O sea, tú para obtener la concentración de el tetrahidrocannabidol, el THC, que es lo psicoactivo, tienes que cosechar la flor. Sí, la mujer. La mujer. Ok. ¿No? Ajá. Si es macho. Somos una familia aquí, qué bárbaro. Exactamente. Y por ejemplo, ya con la ingeniería de plantas, pues se han podido crear semillas donde obtienes, si quieres, puro hemp, puro cáñamo, o combinaciones. El Exacto. mejor ejemplo, diría yo, es la legislación de California. Porque en California lo que se permite es una gama de productos industriales de consumo humano Ujú. que tienen una condición que no pasen de 0.3% de THC. Bien. Entonces, bajo ese rasero, se pueden producir suplementos alimenticios. Exacto. Y esos suplementos alimenticios, vamos a decir que contribuyen a generar una mejor digestión, una mejor dieta, pero también tienes aceites. Ujú. Y con esos aceites puedes hacer otros productos como cosméticos. Sí. Puedes hacer Hasta ropa, creo, ¿no? incluso cigarros electrónicos, donde lo que se plantea es que relaja Exacto. o que tiene propiedades para inducir el sueño o tiene propiedades que desinflaman para los deportistas, por ejemplo, no fumado, pero sí untado. Entonces, esa gama de productos industriales también se autorizó en la legislación mexicana en el 2017. De hecho, había 5 compañías gigantescas en México que tenían todos los permisos Sí, del GEM exactamente. y se los retiraron. Se los retiraron, los revocaron Sí. por una decisión de política, Ujú. pero hoy lo que pasa, doctor, es que está autorizado el hemp en la ley y no hay regulación secundaria, no hay importaciones. Y hay otra cosa que yo creo que es inequitativo para el campo mexicano, porque ya llevamos varios minutos hablando de las propiedades Ujú. de la planta, de que una tiene efectos psicoactivos, otra no, pero la propia ley avala, permite la importación de productos terminados, Uf. pero no autoriza, doctor, Ajá. pues la siembra del cáñamo en México. Digamos que Entonces, eso la materia prima, es un ¿dónde queda? contrasentido y es inequitativo frente a los productores mexicanos. Exacto. Porque si vamos a poner un ejemplo, que nos decidimos hacer fibras del cáñamo. Bueno, pues no podríamos, porque no la podemos sembrar, porque es delito. Pero ya hay países que nos están rebasando. El propio Estados Unidos, con todo y su prohibición federal, autorizó a principios de este año, ya de manera federal en la ley de agricultura, la siembra del cáñamo. Ahí lo que está pasando es algo muy sencillo. Sí. Los que están presionando al gobierno federal son los gobiernos estatales. Ese es el detalle. Y también la otra cuestión. La parte industrial es una cosa maravillosa. Ajá. ¿Qué ventaja llevamos sobre Estados Unidos? Que nuestro país es un lugar 100% bondadoso para el cultivo del cáñamo. Climas, flora, fauna. Pero todo todo. lo que da. Pero yo sigo insistiendo, si nos vamos a la parte ecológica, es que También. y la otra, habría muchos ingresos para los campesinos. Sin duda. Incluso, por ejemplo, de la ley, hay veces yo veo como que empezamos al revés. Ujú. Se le está dando mucha importancia principalmente a la parte lúdica. Exacto. Y debería de ser al revés, Ujú. porque en esa parte entraríamos al estudio. En la parte lúdica, pues solamente se tiene que estudiar los efectos Exacto. secundarios que tenga.
Pero en la parte industrial, en la parte médica, en la parte cosmetológica, en la parte de alimentos y bebidas, yo creo que ahí sí es importante que se estableciera ya un parámetro adecuado. Incluso en la nueva ley, en la propuesta que, bueno, ya la votaron. Las diversas, y todo, habla que el 20% de las tierras cultivables para cáñamo, para cannabis, se le va a dar a los campesinos que han sido afectados por el narcotráfico. A mí me parece esa una gran idea. Y yo coincido con el doctor en el sentido de que la parte lúdica ha contaminado un poco la discusión. Exacto. Y no ha permitido el desarrollo científico de lo medicinal, de la planta. Y un poco eso cuesta trabajo incluso en el Congreso, procesarlo, porque la gente cuando oye cannabis inmediatamente lo relaciona con mota, con marihuana, algo malo, con el viaje, finalmente. Algo malo. Claro. Entonces, ¿qué está pasando hoy en el Congreso? Lo que está pasando en el Congreso es que se dictaminaron ya varias iniciativas que iban por abrir el mercado. Unas por abrirlo mucho, otras por abrirlo poco, unas porque el Estado sea el que controle, ¿sí? Otras más incluso, perdón, se habla del Instituto Nacional de Cannabis. Es correcto, como un regulador. Exactamente. Y hay otro elemento muy jurídico que es además la primera vez que pasa en México. Después de esos amparos, doctor Héctor, lo que se vinieron fueron 5 resoluciones en un mismo sentido. Se generó jurisprudencia. Esa jurisprudencia obligó a todos los jueces a dar amparos ante negativas de permisos. Después, la Corte inició un proceso constitucional para sacar la prohibición del sistema jurídico. Es la primera vez que la Corte inicia un proceso para decirle al Congreso, Congreso, esta ley ya está declarada constitucional, la tenemos que sacar del sistema jurídico y te doy un plazo para que legisles. Si no legislas, la Corte lo saca del sistema jurídico. Entonces estamos en eso. Le amplió el plazo ahora. Hasta el 30 de abril. 6 meses más, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es muy relevante decir lo siguiente. Somos un país donde ya se puede consumir marihuana lúdica a través de un amparo, pero no tenemos normas de calidad. Pero hay otra cosa, es que jugamos al juego de te doy y te lo quito. Sí. O sea, está bien. ¿Y quién vende las semillas ahorita? Estaría prohibido. ¿Y quién me vende la planta? Pero vamos a otra cosa peor. Sí. Hacen, por ejemplo, eventos. Y en los eventos yo compro lo que quiera. Está lleno de productos. Y el sábado yo fui a uno y me decía, a ver, ¿y quiere fumar? Le digo, no. O sea, aquí me dan un sobrecito con planta. Ya, para hacer un cigarro. Se acabó. Le digo, oiga, pero ¿de qué es? No, es de uso lúdico. Le digo, ¿y necesita permiso? No, ninguno. Tengo amparo. ¿No? Pero el amparo es individual. Claro. Es para consumo personal. Es personal. Ese es el asunto. Es un delito venderla. Hoy sigue siendo un delito venderla. ¿Qué necesitamos en México, por ejemplo, para que esto funcione de una manera adecuada? Educar a la gente para que lo acepte la gente. Sin duda. Educar primero a la gente y legislar, o solamente legislar y hacerlo prohibicionista. ¿Qué necesitamos? Yo creo que legislar para aprovechar y explotar lo más posible la parte medicinal. Y ahora que estamos ante una realidad donde hay amparos, también legislar, doctor, para que la gente que hoy está fumando a partir de un amparo tenga garantías de inocuidad, por lo menos. Que sepa que la planta por lo menos no tiene metales pesados. Es que ese es el otro. Por lo menos no tiene agroquímicos. Nadie sabe lo que bacterias. Fuma. Nadie sabe lo que fuma, toma o se aplica. Exactamente. Entonces necesita haber una protección contra riesgos sanitarios en materia de consumo de cannabis en lo lúdico. Ya nos rebasó la Corte, ya nos rebasó el Poder Judicial, ya no es un tema ni siquiera de política pública, ya no hay prohibición para fumar cannabis. La gente, ya no es que yo estoy a favor y yo estoy en contra, ya es una realidad y tiene que haber una regulación para que la gente no genere riesgos
por fumar una hierba que no se sabe, no se tiene trazabilidad ni del productor ni de ya el los procesamiento, tóxicos, todo lo que traiga, el procesamiento. Me voy a poner fe y vamos a ir un corte, ya se Ok. enojaron acá. A ver, se necesita que seamos rápidos, ya un poquito permisivos y apurarnos, o nos la seguimos llevando así. ¿Regresamos con eso? Ok, perfecto. Vamos a una pausa comercial Ok. y volvemos. Está muy Muchas buena gracias. la pregunta. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó aquí en el aire una pregunta por parte del doctor Abel Cruz. Con respecto a esto de ¿le entran, no le entran? ¿Obedecen cuestiones de Estados Unidos? Económicas, políticas aquí. Yo creo que sí es un tema que despierta siempre mucha polémica en la sociedad. Pero por desconocimiento Sí. o por una pésima planeación en cuanto a información. Yo creo que por las dos y porque está estigmatizada la planta. Exactamente. ¿No? Ese es uno de los problemas graves. Ajá. Hace muchos años, Sí. los mismos que ahorita no la prohíben, eran los mismos que vendían mucho Es correcto. y los mismos que estigmatizaron todo. Y entonces, perdóname Héctor, Adelante. yo creo que hay diversas escuelas de pensamiento Claro. en términos de política pública. Pondría yo creo que la que primero surgió y la que es generadora de este movimiento es California. En California lo que se tiene son 4 usos. El uso médico, el uso medicinal, que es distinto, que es fumar propiamente el producto para algunos males. Tercero, el uso adulto, que ese es el uso lúdico. Le llaman uso adulto allá, para ya no generar más estigmatización, donde se puede constituir una empresa verticalmente que siembre, procese y tenga tiendas. Entonces, esa es una industria ya como tal que hoy vale 18 mil millones de dólares en ventas al año. Y la cuarta es productos industriales. Productos industriales como comestibles, bebidas, vaporizadores, cosméticos, suplementos alimenticios. Esas 4 cosas. Hay otros países donde solamente se autorizó, como México, 2017, la investigación clínica más los productos industriales. Hay otros países donde se autoriza toda la cadena del CBD y del THC, pero controlado, como es el caso de Uruguay, por el Estado. Y ahí déjenme decirles que cuáles son los resultados de las dos escuelas de pensamiento. La política del Estado de California ha sido un crecimiento atípico respecto de las utilidades de la economía. La industria. La industria es una industria que genera una utilidad después de impuestos más o menos del 70%. Imagínate. Sí, es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. Y en términos de consumo, a partir de las legalizaciones nos vamos dando cuenta que sí crecen los consumos. Que sí crece, que el mensaje de legalizar implica prevalencias de consumo en California al 27%. Pero no es una cosa momentánea. No me dan permiso, ahora sí fumo y ya después... Eso hay que verlo, porque son mercados jóvenes, ¿no? Los datos que hoy tenemos es que sí hubo un incremento pronunciado. Vamos a decir México. ¿Cuál sería la preocupación de política pública en salud si legalizamos? Con los datos que tenemos ahora de prevalencia de la última en Sanut, más o menos el 8.3% de la gente dice que ha fumado marihuana en los últimos 10 años. En el último año, 3.6% de la gente. Somos un país con una prevalencia baja en términos de consumo de cannabis. Si le aplicamos un poco los datos de Canadá y de Estados Unidos, si legalizamos nosotros, más o menos nos estaríamos yendo por ahí del 9% en los primeros 5 años. ¿Qué pasó? Y un poco, tendríamos que ser inteligentes para cuidar 2 cosas. Primero, el consumo de menores. Y después,
que el precio no se controle, porque si no, no vamos a eliminar ningún mercado negro. Eso fue lo que pasó en Uruguay, por ejemplo, cuando se plantea que el Estado es el que fija el precio, que el Estado es el único vendedor del producto para los que lo van a comercializar y que les va a fijar también topes a la tendencia de tiendas. ¿Qué pasó? Pues el precio en el mercado regular es más alto. Sí. Y sigue habiendo mercado negro. Yo fui a una de las cuestiones que se hacen ahí en el Senado hace como 20 días. Los foros. Y vinieron gentes de Uruguay, de hecho vino una doctora que fue la encargada de hacer todo el proyecto de allá, gente de Alemania, de Estados Unidos y de Canadá. Sí. Y la pregunta que yo le hice al moderador, que fue el doctor Mancera, me parece, yo le hacía la pregunta que si no es mejor hacer una buena legislación y que controle el Estado a los empresarios, sí, y no al revés. Si el gobierno quiere controlar todo, no le van a alcanzar las manos. No, claro. Es un negocio, un mercado muy grande. Sí. Yo creo que es más fácil controlar a los empresarios que controlar el mercado. Y exigirle más a los empresarios para que ellos lleven un control en el consumo, en la distribución y todo, y que le entreguen cuentas claras al gobierno. Por supuesto, además impuestos. Exactamente. ¿Por qué? Porque es el producto ejemplo para ponerle un impuesto especial. Eso, hacer una infraestructura para controlar esto sale caro. Sí, cómo no. Bueno, si hacemos la infraestructura sale cara. Y aparte tenemos que cobrar los impuestos. ¿Por qué no mejor que lo hagan otros? Yo no me desentiendo totalmente, pero le exijo a alguien que se encargue. Y el Estado tiene que regular la calidad. Exacto. Es un poco lo que hace hoy la COFEPRIS con las medicinas. Exactamente. Entre el consumidor y el vendedor tiene que haber en medio la fuerza del Estado que está supervisando, que determine la calidad, la información. Es muy importante que el consumidor tenga buena información de que este producto tiene estas características, pero no estas. Como en el caso de este mercado que si no cuidamos bien de los productos industriales, pues al rato van a vender suplementos alimenticios que dicen que curan. Exactamente. Entonces eso es lo que el Estado debe de regular. Y la otra, yo diría, es una gran oportunidad para el campo mexicano para generarles ahora sí un cultivo al cual puedan acceder de manera muy rápida y a bajo costo. 6 meses. Para reconvertirse, ¿no? Sí. Para reconvertirse y generarle... A ver, ¿qué está pasando hoy? Colombia ya lo hizo. Y Colombia es un exportador neto de cáñamo a Canadá y Estados Unidos. Es que el problema es yo lo veo así. Están captando, ¿cómo se llama? Inversiones de Canadá a Colombia. Claro. Están invirtiendo grandes cantidades porque, por ejemplo, hablaban de cuánto costaba, por ejemplo, un kilo en Canadá. Conseguir un kilo de cannabis de la planta, un kilo. De la greña, digamos. ¿Y cuánto costaba hecho en Colombia? Eran 2 centavos de dólar. Por supuesto. 2 centavos de dólar. Entonces lo que hicieron, llevarse toda la inversión para Colombia y ellos se la llevan de Colombia de regreso a Canadá, ya procesada. Ahora México sería más barato que Colombia. Exactamente, estamos cerquita. ¿No? Y hay un producto derivado que tiene muchísimo valor en el mercado, que es el aceite del cáñamo, ¿no? El aceite refinado, digamos que es la destilación. Sí. Entonces, también lo que hace Colombia es siembra, destila, y cada frasco de 5 litros, más o menos hoy en el mercado, cuesta $5,000. Wow. Entonces, eso es puro proceso primario. Exacto. Y nuestro sector primario hoy está ávido, primero de cambiar de la tragedia del narcotráfico a cultivos que les puedan significar ingresos lícitos, y después a cultivos que ya se están convirtiendo en commodities en el mundo. O sea, el cáñamo ya va en vías de convertirse en commodity, donde siempre vas a tener el riesgo de que el precio se te puede caer si entra China,
si entra el resto, La India. vamos a decir, la India La India o está, Brasil. sí, Brasil, ¿no? la India está fuertísima en esas cosas. Entonces, es un mercado no explorado. Yo lo que veo mucho y que en el siguiente bloque me gustaría checar es la parte de cannabis contra whisky. Porque el whisky también era Claro. obviamente Eso algo, estuvo bueno. es que era algo también A ver, nos vamos- prohibido. Pero es que, Prohibido. a ver, pues esto nos vamos a tener que meter en la parte política también. No, es que me En la parece que es época algo. prohibicionista fue el whisky, o Ok. la parte de la prohibición, fue quizá voy a meter en broncas ni modo, Ujú. la fundadora de una familia que después llegó alguien a la presidencia. Sí. Bueno, vamos a seguir esto en el bloque que continúa. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues whisky contra cannabis. Yo prefiero whisky. Whisky contra... Ok, Pero todo con medida. Con todo con medida. nada con exceso. ¿Por qué no en lugar de prohibir educar? Sí. ¿Por qué no en lugar, alguna vez alguien me decía, tú le permitirías a tus hijos, tú estás a favor del consumo de la cannabis en la parte médica? En la parte médica, por supuesto. Yo que les sí. dije que sí. Ujú. Y me decía este muchacho, bueno, ¿y te gustaría que tus hijos lo fumaran? Le digo, a ver, es que cuando ellos, ahorita no. Ujú. Ahorita Sí, no. no. Déjame educar a mis hijos Ujú. y que lo decidan ellos si lo van a hacer o Sí, no. claro. Pero déjame educarlos. Si yo a mis hijos le digo, no hagas esto, esto y esto y esto, lo van a hacer. Por rebeldía. a lo Punto. mejor, ¿sí? Y parte de la evidencia que hay en términos de consumo lúdico es que el cerebro no termina de desarrollarse sino hasta los 21 o 20, Más o menos. más o menos. Y que el fumar marihuana desde la edad temprana afecta ese desarrollo, Claro. ¿no? Por un lado. Bien. Y por otro, ese es un argumento en contra, pero yo les voy a platicar la evidencia que hoy se está generando ya de varios años de consumo legal de cannabinoides en California o Estados Unidos en general. Ha habido efectos muy positivos en que se han podido utilizar productos de cannabis para sustituir opioides. Y eso es maravilloso, porque hoy la epidemia técnicamente decretada en Estados Unidos es el consumo de opioides, donde eso deriva adicción en muchos millones de personas que después de tomar opioides para el dolor, que no debieron haber sido recetados esos opioides para ese dolor, la gente se engancha con la heroína. Y hoy ese efecto directo en términos de violencia lo estamos pagando los mexicanos. Sí. Porque la heroína, que el mayor consumidor de heroína del mundo está generando, la demanda, pues la tenemos que cubrir nosotros. Y el problema de violencia, sobre todo de Guerrero, Durango y Sinaloa, se genera ya porque somos un exportador neto de heroína o de opioides también industrializados. Sí. ¿No? Y cuando uno dice, bueno, este producto de cannabis que tiene THC ayuda a reducir el dolor, pues qué mejor que tomar ese que en vez de tomar un opioide Claro. para generarle una adicción a una persona. También hay evidencia en Estados Unidos de que la violencia familiar se reduce cuando se consumen opioides en vez de alcohol, por ejemplo, ¿no? Los accidentes. Los accidentes, esas cosas son evidencia dura y pura que se está generando de los mercados legales. Exactamente. Yo creo que aquí la parte interesante, sí le están utilizando como un elemento sustituto inicial. Exacto. Aquí en México sí somos un pueblo consumidor forzado. Desgraciadamente, antes éramos un país de paso. Toda la droga pasaba para Estados Unidos, y ya, pero ahorita dejan una parte de droga en pago y la otra en paso.
y la de pago la tienen que vender y consumir en México. Yo sigo insistiendo, no hay políticas públicas de educación. Yo me voy a meter en algo que hicieron en el Seguro Social precisamente cuando estuvo. Muchas gracias. La parte preventiva. Sí, claro. Todas las instituciones en México tienen una parte preventiva en relación, por ejemplo, a la salud. Sí. Y la parte preventiva tiene mucho que ver con la parte de educación. Sí. El Seguro Social empezó a hacer, se supone que la tiene, pero no la desarrolla. Sí. Y es el mejor generador de prevención porque tiene todos los datos de los Nos derechos. cuesta trabajo aceptar eso. Sí, claro. Y en un momento dado, por ejemplo, Estados Unidos, ellos dicen que nosotros dejamos pasar y todo. Ajá. ¿Y cuándo cierran el mercado ellos? No, bueno, más bien lo aumentan. Y lo que dice el doctor es relevante en las legislaciones nuevas que hemos visto en el mundo. Incluso las estatales en Estados Unidos obligan a cualquier actor de la cadena, ya sea productor, ya sea transformador o ya sea vendedor, a integrar parte de su impuesto a una política de educación. Y entonces tú vas a los estados donde está legalizada la droga o el cannabis, y en los espectaculares hay muchos elementos de información para los consumidores. Creo que sería muy bueno que nuestros legisladores una campaña pero lo pusieran como obligación. Claro. Yo hace mucho tiempo lo dije y me corrieron de un lugar a donde fui. No, yo dije y estaba el dueño del lugar. Okay. Y yo empecé a decirles que ¿por qué no el gobierno no obliga a todas las... A ver si nos corren también de donde estamos ahorita. Adiós. ¿Por qué no obligan a todos los medios de difusión a dar campañas, pero campañas reales de prevención y educación en la gente sí, claro. para todas las enfermedades? Sí. ¿Cuánto se ahorraría el Estado si hacemos campañas efectivas y buenas, forzadas? En obesidad, en diabetes, en hipertensión y todo, en adicciones. Y en delitos. Mira, ¿tú sabes cuánto se gasta el IMSS al año en diabetes, hipertensión y cáncer de mama y próstata? 85 mil millones de pesos. Si no hacemos nada... En curarlas, en tratarlas. En curarlas, sí, porque llegamos tarde, porque no prevenimos. Yo lo que hemos comentado aquí, por ejemplo, hay epidemias ahorita ya de diabetes en los cuales hay los procesos de complicaciones de insuficiencia renal, que no va a alcanzar el dinero para tratar a los pacientes con insuficiencia renal, porque se viene un golpe brutal. Porque no es vida, además, doctor. Exactamente. O sea, estar dializado lo que se come del gasto de la familia. Claro. Bueno, pero aquí la pregunta sería, ¿no sucede lo mismo con esto de la cannabis? O sea, es algo que en un momento dado la gente pide y que por cuestiones económicas, políticas, sociales o de partidos. Sí. Si yo soy de un partido y ustedes son de otro, pues nada más porque soy de otro partido, bloqueo tu iniciativa. Sí. Bueno, ¿no sería conveniente presionar? Yo creo que sí. O hacer algo en específico para que estos casos, este tipo de legislaciones se hiciera rápida, pero bien. Sí, y creo que ahora en un mundo donde también los propios medios están sufriendo por ingreso, en una legislación que legalice cannabis, yo apartaría recursos del propio impuesto para que todos los actores de la cadena generaran políticas de educación a partir de los medios de comunicación. Llevar educación a todos los lugares es carísimo. Los medios son los mejores maestros, pero hay que usarlos bien. Hay que usarlos bien y hay que fondearlos. Y este es un mercado que si en México se regula bien, pues si nosotros más o menos calculamos que solamente en cáñamo el primer año daría más o menos 2.500 millones de pesos el primer año. El mercado negro ahorita en México se calcula de 4 a 7 mil millones de dólares aquí en México. De marihuana. Exactamente. Sin duda, y un poco ahí te das cuenta que lo que decía el doctor, que el modelo, ahora que fui candidato a la ciudad, el modelo desgraciadamente de narcotiendas, pues en 2000, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, había en la ciudad 500 narcotiendas. En 2018 ya había 25,000. ¿Por qué se dispara tanto? Porque se vuelve un modelo de negocio y de financiamiento de una nueva delincuencia, que son los cárteles de la droga
en las zonas urbanas. Ujú. Lo que pasó en, por ejemplo, la Ciudad de México es que empezó a entrar el cártel, un cártel de Morelos, Ujú. a Tláhuac, y ahí se formó el cártel de Tláhuac, y el modelo de negocio es el narcomenudeo. Se replica. Se replica. O sea, están haciendo, perdón, lo mismo que Estados Unidos. Sí. En frontera, por ejemplo, no, en Estados Unidos no hay grandes carteles, hay pequeños cartelitos. Así es. Y en toda la frontera hay una persona que maneja 10 o 20 distribuidores. Se acabó. Y si uno ve un poco el mapa de calor de prevalencias de consumo, los estados en México donde más se consume cannabis es, por un lado, Baja California Norte, y el otro es Quintana Roo. Uf, Son o sea, fronteras, totalmente. la entrada. Así es. Y la presencia también de turismo americano, en el caso de de Quintana Roo, el caso de Cancún, y el caso de la frontera. La ciudad de Tijuana es el donde más prevalencia de consumo de marihuana hay en México. Como Estado, ¿qué tenemos que hacer? O sea, el Estado, ¿tiene que apurarse lo que decíamos hace rato o tiene que seguir a los mismos pasos? Yo creo que tiene que apurarse. Ya nos alcanzó y nos Sí. está rebasando. Y si nos rebasa, esto se va a complicar. Se va a complicar, y además estamos dejando en lo económico recursos en la mesa y se lo están llevando otros países. Hay que regular bien. Yo creo que no hay que meterse en lo económico, que los actores económicos sean los que decidan. Y el Estado que regule la calidad, la información y el consumo. Estamos llegando tarde. Y los impuestos, sin duda. Los impuestos en un momento dado, que andamos llorando que porque faltan 10,000, 50,000, 200,000 millones de pesos, los pueden sacar bien hecho las cosas, ahí? Y yo creo que se puede disminuir los procesos de narcotráfico, se puede disminuir los procesos de adicción a través de educación a los jóvenes, se pueden crear fuentes de empleo. En Estados Unidos, antes de que empezaran ya a legalizarle en los estados, se calculaba que había más o menos 119,000 empleos directos de la cannabis. Ahorita hay más de 300,000. Sí, más que se duplicó. Y pagan impuestos, generan fuentes de trabajo. Economía formal, Exactamente. Digamos, pero ya y tienen un mejor control. Y un consumo muy bien controlado, y tienen la certeza de que cada consumidor tiene un perfil y sabe lo que está y consumiendo. sabe lo que está Sí, consumiendo. la FDA, la COFEPRIS de aquí. Claro. Vamos a una pausa comercial, si no nos va a regañar aquí la producción, y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos en este último bloque aquí de Puente de Opinión. Seguimos platicando de cannabis. Yo les pediría algunas conclusiones porque nos restan pocos minutos para poder terminar aquí el programa, pero no sé si quieran darnos algunas conclusiones. Pues decir que hay un antes y un después en México en los últimos 5 años. Pasamos a ser un país absolutamente prohibicionista. Tuvimos un activismo judicial muy marcado que logró, primero, anular la prohibición, y segundo, puso el tema en la mesa. Se logró una muy importante reforma legislativa en el 2017, donde se abre el cannabis a la investigación clínica, y hoy llevamos ya en otra discusión legislativa muy relevante varios meses tratando de decidir si se legaliza todo, si se mantiene solamente lo medicinal, si adoptamos un modelo estatista o un modelo de libre mercado. Y creo que algo, doctor, en el futuro cercano va a acabar legislándose. Yo estoy seguro que el Congreso, de aquí al abril, va a cumplir con su papel de legislar el consumo lúdico personal
porque así se lo solicitó la Corte. Si no lo legisla, la propia Corte va a hacer el corte jurídico de la prohibición. Y ahí vamos a estar en un escenario no óptimo, porque otra vez, pues no vamos a tener a alguien que regule la calidad del producto. Va a haber un libertinaje si no se hace Exactamente, con riesgo sanitario. Exactamente. Porque cualquiera se va a caer muerto cuando se fume una cosa que tenga metales pesados, desgraciadamente. Entonces, tenemos que regularlo bien. Tenemos evidencia de qué ha pasado, qué ha funcionado y qué no. Y tenemos evidencia también de cómo se han comportado mercados que se han abierto. Claro. Y cuidemos mucho la salud pública, cuidemos mucho el consumo de menores, cuidemos mucho que el consumo genere un mercado regulado, pero que no se simule una reforma donde siga habiendo mercado negro. Exactamente. Yo creo que esa es la parte importante. Aquí una de las cuestiones que a mí me ha tocado ver, si esta legislatura, ese tipo de iniciativas se votan rápido, no se discuten tanto. De veras, ¿eh? En cuestiones de la cannabis, sale y casi nadie está en desacuerdo. Toda la gente levanta el dedo y dice que sí. Porque mucha gente sí conoce el tema. Ahora, es pregunta. Los institutos, por ejemplo, de salud en México, deberían encargarse también de estudiar, hacer investigaciones a fondo. Las universidades, por ejemplo, sin duda. ¿Les generaría de ingresos extras? Sin duda, sobre todo porque no tenemos competencia de Estados Unidos. Porque hoy la FDA no puede entrarle a estudiar productos que tengan THC. Exactamente. Nosotros sí, en la forma farmacéutica. Exacto. Entonces, las universidades pueden iniciar las investigaciones y los protocolos los pueden hacer en nuestros grandes institutos de salud. El IMSS tiene el más grande de todos. Bueno, por supuesto. El más, hace muchos años, por ejemplo, de derivados vegetales, hicieron varios, pero no los sacaron. Varios productos, incluso están patentados. Exactamente, pero no lo sacan. Yo no sé no sé si no lo sacaron porque no tenían mercado. Pues es que sí lo tienen, el problema es que quién sabe por qué no lo sacan. Habrá que investigar, habrá que preguntarle a Zoe, que le mandamos un saludo. Exactamente. Pero es una oportunidad muy relevante, porque también tenemos que dejar atrás este producto sirve para esto, ¿no? A ver, si sirve para esto, haz un protocolo clínico que se y haga demuéstralo. Una patente. Una patente. La patente es millonaria. Y un protocolo con población. Hay países que viven de patentes. Sí, por supuesto. Y yo creo que en un momento dado, los Estados Unidos es un país que vive de patentes. Desde semillas, desde cuestiones, todos están allá y ganan Silicon Valley. Todo esto de informática. Exactamente. Entonces, México tiene los institutos, tenemos investigadores maravillosos, que yo creo que simplemente que les pongan con qué. Y el gobierno tiene de dónde. Y yo creo que también los fondos privados pueden financiar muy bien este tipo de investigaciones para llegar a tener formas farmacéuticas comprobadas y esparcir el beneficio del cannabis en la salud de la población. Ahí, yo lo que quisiera saber es la opinión tuya, Miquel, en el sentido de si será posible que nos eduquemos rápidamente para este tipo de cosas de cannabis, porque, digo, educar puede ser a 10 años, y sí me preocuparía algo tan grande, ¿no? Pues yo creo que tenemos que aprovechar mentes como la del doctor, comunicadores serios, objetivos, sustantivos, para integrarlos a un buen proyecto de comunicación en materia educativa. Exacto. Yo creo que esa es la parte más... Yo siempre he dicho eso. Tenemos que educar a la gente. Educarla y usar a los medios y utilizar a las instituciones. Y es que hasta bajarían los delitos si estuvieran educados. Por supuesto con toda esta parte, ¿no? A ver, lo que decimos siempre, hay veces nos obligan. Yo siempre pongo de ejemplo eso, ni modo. El famoso torito. Nos obligan y ya baja. Pero también ya nos educamos. O sea, ya nos educan, a ver, me voy en un coche pagado, ya no manejo, o me hace daño. Lo consumo menos. Exactamente, en este tipo de cuestiones es educación.
Esas experiencias son muy valiosas porque en mi época, cuando salíamos de antro, en prepa o en la universidad, todo el mundo quería llevar su coche. Exacto. Hoy todos los chavos, todos ven cómo llegan, pero no manejan. Exacto. Y eso es un cambio de hábitos. Es educación. Es educación y eso es producto de una buena política pública. Y utilizar los medios. Yo siempre sigo insistiendo en eso. Hay que usar a los medios. Yo para educar en mi consultorio voy a educar a 10 gentes al día o 20. Ujú. Y medio Sí, educar claro. y medio. Sí, Los medios no cuando se usan de manera adecuada. O utilizando los canales de gobierno, yo creo que se pueden hacer grandes cosas para educar a la gente. y además va a ser un mercado nuevo donde el Estado puede, con toda la legitimidad, pedir a los actores económicos que van a hacer dinero de este nuevo mercado, Es que maravilloso. se comprometen a... Que pusieran una parte. Sí, claro. Y repuntar totalmente, porque podemos, con la investigación que dicen, podemos hasta hacer cosas que no pueden en otros países. Exacto. Eso es algo maravilloso, totalmente. Bueno, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque incluso estaremos muy pendientes de ver qué es lo que sucede en los próximos meses, en abril sobre todo, a ver si no quieren, como vulgarmente se dice, patear el balón, digamos, hasta a ver después qué pasa, pero esperemos que sí le entren ahora. Ojalá sí sí ya. lo hagan, porque si no entra en una disyuntiva legal Sí, que sería Exactamente. perjudicial. Eso sería muy perjudicial. Un llamado atento a los legisladores para que le echen pongan las ganitas, pilas. le echen ganitas, ¿no? A esta Así parte. Bien, pues, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desea realizar en torno al programa del día de hoy o cualquier otro programa aquí de Puente de Opinión, tenemos un correo electrónico habilitado que es puenteopinion@gmail.com, o si no, también pueden acudir a nuestras redes sociales que nos encuentran en Facebook como Puente de Opinión o Twitter como Opinión Puente. En cualquiera de los dos, de verdad, suscríbanse y déjenos todos sus comentarios, porque todo esto es en beneficio de todos ustedes, de que sepan más de los temas que estamos viviendo a diario en esto que es México, un país hermoso, pero pues tenemos muchos problemas que hay que arreglarlos como tal. Y bueno, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí la asistencia de Mikel Arriola. Muchas gracias. Obviamente al doctor agradecerles todos sus comentarios tan atinados como siempre. Y bueno, pues no se pierdan ustedes, televidentes, de verdad, este programa de Puente de Opinión que se está transmitiendo muchas veces, e insisto, todo esto es en beneficio de ustedes. Cualquier comentario nos hace mejorar como programa, saber qué temas son los que quieren que abordemos, a quienes quieren que invitemos aquí a este programa, y los esperamos próximamente. Muchas gracias y hasta luego.